Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de abril del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, María Magdalena había ido casi de noche, había llegado al sepulcro. ¿Qué pensaba María Magdalena? ¿Creía en la resurrección del Señor? Y podríamos decir que no, de la manera en que debía hacerlo. Claro está, esta comprensión superior todavía no había ingresado en su mente, como rara vez ingresa en la mente de cada uno de aquellos que seguimos a Jesús y tardamos en entender estas cosas. Estas cosas que son revelación de la verdad por parte del Señor, que nos revela el misterio desde esa fuente, que es esa conexión que establecemos con Él a partir de una fe cierta, viva, una fe actuante. Bueno, María Magdalena llega al sepulcro y ¿qué es lo que ve? Bueno, ve lo que comunica, el sepulcro vacío. ¿Y qué es lo que piensa? ¿Piensa el Señor resucitó y se fue? O más bien piensa, se robaron el cuerpo del Señor y vaya a saber dónde lo llevaron y quiénes se lo llevaron. Claro. Lo suyo, lo primero probablemente no sea el pensamiento propio de una fe viva. Es el pensamiento, a lo mejor lógico, ¿no es cierto?, que tenemos conceptualmente los seres humanos. Claro, y al ver el sepulcro vacío, ¿qué hace la Magdalena? Y va corriendo a los discípulos del Señor. ¿Y qué les dice? Que ha estado en el sepulcro, que no está el cuerpo del Señor, que se lo han robado, vaya a saber dónde lo llevaron y vaya a saber dónde lo han puesto. Bueno, van Pedro y Juan al sepulcro. Sí, efectivamente, van corriendo, llega Juan antes, que era más joven, luego llega Pedro. Juan no entra, Pedro sí, entró y vio. Fíjese, vio el testimonio de las prendas que no podían sujetar a la muerte a aquel que había realmente sobrevivido sobre la muerte, que había resucitado de la muerte. El sudario que había cubierto su cabeza estaba echado a un costado y los lienzos enrollados en otro lugar. Bueno, después entró Juan también, vio, entró, vio y creyó, nos dice, y se fueron a su casa. Pero María Magdalena se quedó afuera del sepulcro y se quedó llorando. ¿Y qué estuvo haciendo? Y algo estuvo haciendo, porque miraba dentro del sepulcro a ver qué pasaba. Y entonces, ¿qué es lo que vio? Vio dos ángeles sentados, uno a la cabecera
y a otra a los pies a donde había estado colocado el cuerpo de Jesús. Claro, la voz que le preguntaba: mujer, ¿por qué lloras? Mujer. La voz del hortelano, del cuidador del huerto. Y María lo reconoció, era el hortelano, sí. Y porque se han llevado el cuerpo de mi Señor, dice, y no sé dónde le han puesto. Si tú lo sabes, dímelo, y yo iré a buscarlo. Bueno, la segunda palabra que le dirige el supuesto hortelano, el cual creía ver María Magdalena, es una palabra que le dice: María, ¿por qué lloras? María, la nombra por el nombre. El pastor que conoce a todas sus ovejas, una por una. María Magdalena, que es miembro del rebaño del Señor. Es una oveja de Dios, es una oveja del Señor. La conoce por su nombre. Hay desde ya esa identidad delante de Jesús. Y frente a esa voz y esa manera de nombrarla, entonces se da vuelta. Fíjese, la conversión, se da vuelta María. ¿Y qué reconoce? ¿Qué es lo que ve que antes no veía? Y ve al Señor, Raboní, maestro, y va a correr a abrazar a Jesús. Ahí lo reconoce, cuando la nombra no por el sexo, sino por el nombre. ¿Pero qué le dice Jesús? No me toques, que todavía no he subido a mi Dios y Padre de ustedes. ¿Algo le faltaba al Señor? Sí, el Señor murió, el Señor resucitó. El Señor fue enterrado, como todo cadáver, ¿no es cierto? Pero el Señor no podía ser retenido por la muerte, no podía ser retenido por una tumba. Esto nos recuerda las palabras de los ángeles cuando le dijeron a aquellos que venían a buscar a Jesús en el sepulcro: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No hay lugar entre los muertos para el que es el Rey de la vida. El Señor no puede estar entre muertos. El Señor ha resucitado, está vivo, es primicia de todos los que resucitan. Y el Señor se muestra en esa condición a María Magdalena. Fíjense, llegó de noche, había amanecido. Y podríamos tomar estos términos y analogarlos de una manera metafórica, pero no gramatical, sino verdaderamente viva. Quizás haya llegado la noche de su entendimiento, sí, no entendía. Ahora había amanecido la luz en ella, la luz de la mañana, de un día nuevo, de un día permanente, de un día eterno. Ahora veía las cosas como las vemos a la luz del día. Ahora veía al Señor resucitado como el Señor se muestra cuando se muestra vivo a todos aquellos a los cuales el Señor muestra un testimonio de su vida, de su resurrección y de todo aquello que aguarda a todos aquellos que lo siguen. Lo ve al Señor, ha visto al Señor. Y entonces, ¿qué le queda por hacer a María Magdalena? Fíjese, abrazar al Señor, mostrar de esa manera su amor, su cariño hacia el Señor de la vida, sin duda que sí. Pero hay algo que tenemos que hacer todos aquellos que somos verdaderamente testigos de la resurrección del Señor, como lo somos todos los cristianos. Hermanos, nuestra fe está fundada sobre la piedra fundamental, basal del cristianismo, sobre la creencia en la resurrección de los muertos. Y el primero en resucitar es nuestro Señor Jesucristo. Él es la garantía de la resurrección. ¿Qué resta por hacer entonces a María Magdalena y a todos aquellos que son testigos de la resurrección del Señor? Ir a comunicar estas cosas, testificarlas, testimoniarlas
Ahí viene la labor apostólica, la mayor labor. Y a esa misión la envía Jesús. Ve y dile a mis hermanos. ¿Qué es lo que tiene que decirle María Magdalena a los discípulos de Jesús? Ellos no lo vieron resucitado, ellos vieron el sepulcro vacío. Uno diría, bueno, vamos a saber qué pensaron. De todas maneras, sí, tuvieron la prueba de que el Señor no estaba ahí, de que el Señor había resucitado, se había levantado del sepulcro. Estaban los lienzos echados, enrollados, el sudario a un costado. Lo que podían retener al cuerpo de muerte estaba ahí, intacto, no se habían tocado. El Señor no estaba. El Señor estaba vivo, no precisaba esa vestidura de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace María Magdalena? Y lo que el Señor le indica, pasa a ser apóstol, la primera apóstol mujer. Como diría Santo Tomás de Aquino, apóstola de los apóstoles. Y eso va y comunica a los discípulos de Jesús. El Señor ha resucitado, el Señor va delante de ellos a Galilea, vayan a Galilea, ahí lo verán. Y fue lo que hicieron los discípulos. ¿Y lo vieron a Jesús? Sí, efectivamente. Pero tengamos esto en cuenta, hermanos queridos. Como diría San Pablo, no soy apóstol, no he visto al Señor resucitado. Y bueno, entonces apóstol, usted habla de lo que ve. De lo que vemos damos testimonio, hermanos. Y si usted es un testigo fiel y verdadero, usted da testimonio de que ha visto al Señor resucitado. ¿Cuántos cristianos han visto al Señor resucitado? Y todos aquellos a los cuales el Señor se ha manifestado como tal. Usted puede ser uno de ellos, por supuesto. Cada uno de los cristianos tenemos una experiencia viva con el Señor. Si usted obra la palabra, usted camina junto con el Señor, usted sigue al Señor, usted va por los caminos y siguiendo los pasos por donde quiera que va el Señor. Y el Señor siempre va hacia la vida, hacia la plenitud, hacia la libertad gloriosa finalmente de los hijos de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que muchas veces también a nosotros nos pasa como a María Magdalena. No reconocemos a Jesús resucitado. Jesús resucitado que ya no es la misma persona con la que convivió María Magdalena y los discípulos. Pero cuando Él dice su nombre, ahí lo reconoce, ahí ya sabe que es Jesús. También a nosotros, ¿sí? Nosotros quizás no podemos reconocer a Jesús, pero hay en algún momento de nuestras vidas algo que nos dice, Jesús está aquí, resucitado, presente. Y por ese encuentro personal que tenemos con el Jesús resucitado, eso nos impulsa a darlo a conocer. En este mundo donde hay tanta oscuridad, tanto conflicto, tantos dilemas, tanta desorientación. Sí, en el mundo lo hay, sin duda, pero en Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús, hay verdadera experiencia viva, verdadera experiencia de la vida. Y el autor de la vida es el Señor, y el autor de la vida en nosotros nos comunica esa vida. Y en el seno de esa vida nueva, verdadera, que estamos viviendo cuando verdaderamente seguimos al Señor, entonces vemos las cosas como Él las muestra. Y como Él las muestra es como las cosas son, como son definitivamente. Así como María Magdalena vio al Señor como verdaderamente el Señor se le mostró. Cuando la nombró por el nombre, cuando por la voz y por las palabras que le dijo, le hace saber, mira, yo soy el Maestro,
yo soy el que está con vos, yo soy el que nunca te dejó, yo soy el que nunca te va a dejar, porque vine a ser en vos, vine a traerte vida, vine a darte esa vida que no tenías y ahora pasás a tener y a testimoniar. Y esto es lo que vas a hacer, María. Y fue lo que hizo María, porque María habló de lo que sabía y dio testimonio de lo que había visto. Había visto al Señor resucitado, la mayor visión que podemos tener, la vida en nosotros mismos, y de eso dio testimonio. Y ese testimonio la hace valiosísima en el seno de la humanidad. Esta declaración de María Magdalena a los discípulos de Jesús es fundante. Los discípulos fueron a Galilea, sí, lo vieron al Señor también, lo vieron ascender. También vieron y escucharon las palabras del Señor, las últimas palabras, el testimonio del Señor a favor de cada uno de ellos, constituyéndolos finalmente en verdaderos testigos, apóstoles, discípulos, verdaderos hombres de fe. Así debe ser con cada uno de nosotros. Esa mansedumbre, esa docilidad, ese seguimiento a la voz del gran pastor de las ovejas, el que nos conoce por el nombre, el que nos conoce como nadie, el que nos conoce como verdaderamente somos, porque somos como verdaderamente Él nos hace. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de verdadera visión de la realidad que tú nos muestras, Señor. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.